Hola, me llamo Olga Molina. Gracias por invitarme al Congreso. En esta ocasión voy a tratar sobre cómo mejorar el margen de compra con el distribuidor. Soy analista, gestoras de compra y soy responsable de la empresa Farmaverita. Empezaremos con mejorar el margen, cómo se puede mejorar el margen o cómo una farmacia puede mejorar el margen de compra con su distribuidor. Lo primero que una farmacia tiene que saber es que tiene que realizar un diagnóstico inicial de las compras que esté realizando al distribuidor. Es decir, no podemos empezar desde un principio sabiendo o creyendo que las condiciones ya las tenemos, aunque las tengamos por escrito, las condiciones reales. Primero, para identificar estas condiciones, lo que tenemos que saber es qué compramos y cómo lo compramos a través del distribuidor. Por supuesto, aunque tengamos unas condiciones establecidas y firmadas, tenemos que conocer cuáles son las políticas de facturación con el distribuidor para saber qué obtengo por la compra que estoy realizando. ¿Y esto por qué es? Cada distribuidor va a tener unas políticas de facturación distintas y van a ir variando con el tiempo. ¿Y esto qué significa? Significa que por mucho que nosotros tengamos unas condiciones en estos momentos, es muy probable que a lo largo de todo el año o a lo largo de todo el tiempo que dure nuestra relación con este distribuidor, van a ir modificándose estas condiciones. Por último, evidentemente hablaremos de si ya sabemos qué compramos, cómo compramos y lo que obtenemos por la compra que estamos realizando, tendríamos que hablar de cómo mejorar el margen de esta compra que estamos realizando, porque es posible. Es posible dentro del mismo distribuidor sin necesidad de realizar ningún cambio de proveedor. ¿Vale? Entonces hablaremos o pondremos en común unos puntos básicos para cambiar la tendencia de compra que tenemos adquirida, porque también esto es una cosa que, como va evolucionando la política comercial del distribuidor, no nos queda otra que nosotros cambiar y modificar nuestra tendencia de compra. El diagnóstico inicial de la compra, que es el primer paso que tiene que realizar toda farmacia para saber realmente en qué condiciones se está moviendo, es qué se está comprando al distribuidor. Tenemos que conocer nuestro volumen de compras frente al total, es decir, realmente qué compro, qué porcentaje de compras estoy realizando al distribuidor. Esto lo podemos observar en los 347. Una vez tengamos claro la importancia que tiene este volumen de compras, es cuando nosotros pasamos a disgregar la compra de dentro del distribuidor. ¿Y cómo lo hacemos? Realmente la manera más útil es por IVAs. IVA 4, IVA 10 e IVA 21. En el IVA 4 tenemos que tener muy claro los genéricos, el porcentaje de genéricos que nosotros estamos comprando. Por supuesto, el porcentaje de especialidades. En este caso estoy hablando financiadas, no financiadas y fuera de genéricos. Y por último, el porcentaje de reales decretos, es decir, los márgenes especiales, los caros que llamamos en la farmacia. ¿Por qué es necesario? Más adelante lo veremos, pero esto es muy necesario debido a que toda política comercial que observaremos va en función de los porcentajes de compra que tenemos de IVA 4. Ahora mismo casi ningún distribuidor está dando sobre el IVA 10 o sobre el IVA 21 condición real. Siempre hay una condición, pero no es una condición pactada. Es decir, nos vuelcan toda nuestra condición sobre las compras de IVA 4. Entonces, tenemos que tener como mínimo muy claro estos porcentajes. Luego tenemos la parte del IVA 10, incontinencia, dietoterápicos. ¿Por qué? Por lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que voy a poner es sobre el IVA 10. Cuando nosotros en un distribuidor que estamos haciendo una modalidad de pago bonificada,
Esta bonificación no va sobre algunos productos y uno de ellos son los dietoterápicos. Los dietoterápicos no están bonificados, tampoco los reales decretos, pero en el IVA 10 es importante saberlo. Y por último el IVA 21. El IVA 21 ya sabemos que comprarlo a través del distribuidor sin que aparezca grupos de compra, sin que aparezca otras modalidades, ya sabemos que el precio de venta que nos dispone el almacén es bastante más caro que el PVL. Entonces, por eso es tan importante tener ubicados los 3 IVA. ¿Cómo estoy comprando? Esto es importantísimo porque de esta extracción del cómo estoy comprando haremos nuestra gestión de compra integral posterior. Lo primero, estoy comprando al goteo, picking. ¿Cuánto estoy comprando al goteo? Importantísimo saberlo. ¿Cuánto a través de transfers? ¿Cuánto a través de plataforma? ¿Cuánto a través de grupos de compra? ¿Por qué es necesario? Porque a la hora de observar los gastos, cómo influyen en nuestra condición general, si no determinamos cómo estoy comprando de una manera real al distribuidor, va a ser muy complicado que luego podamos realizar una reversión de esta gestión. Tenemos que saber que todo lo que compramos al goteo o al picking va a precio de venta de almacén, mientras que lo que compramos en transfer o en plataformas es posible que nos haga a precio de venta de laboratorio, pero también tienen sus cargos. Y los grupos de compra son muy especiales porque los precios pueden venir con un descuento en Albarán o bien pueden venir ya con el precio neto, con lo cual es más difícil saber la condición que estamos obteniendo sobre ellos. Es muy importante también saber que todo este conjunto de cómo estoy comprando al distribuidor, si nosotros hemos pactado una serie de condiciones con el distribuidor y este a cambio nos solicita que le compremos un determinado volumen de compras, es necesario que tengamos muy claro si lo que compramos a través de transfers, lo que compramos a través de plataformas o lo que compramos a través de grupo de compras nos van a contar para nuestro volumen de compras global pactado. ¿Por qué es así? Porque imaginaros que vosotros recibís las facturas y las recibís todas de forma conjunta y todas ellas nos están dando una valoración de unos 45.000 euros, un ejemplo. Entonces nosotros hemos pactado 40.000 euros y estamos tan contentos. Tenemos que tener mucho cuidado porque si los transfers, las plataformas o los grupos de compra no están incluidos y solamente se incluye el goteo, es muy probable que estemos incumpliendo nuestros volúmenes de compra. Y esto es tremendamente importante porque luego el distribuidor en cualquier momento puede penalizarnos por un incumplimiento. Continuaremos con las políticas de facturación. ¿Por qué son tan importantes las políticas de facturación? Bueno, tenemos que determinar el pedido diario, el pedido en Albarán, pedido diario lo que nos viene por factura y todo lo que hacemos a través de transfer y plataformas y grupos de compra. ¿Esto qué significa? Tal y como he dicho antes, en Albarán, ¿qué nos va a aparecer? El precio de salida en todos los albaranes y tenemos que saber cuál es o bien precio de venta de almacén, en otros casos puede ser que sea precio de venta de laboratorio y hay un tercer precio que es el PVF, precio de venta de farmacia. Depende con el distribuidor que estemos trabajando, podemos obtener diversidad de precios de salida. Debemos conocerlo porque sobre estos precios es sobre los que van a actuar los descuentos o los cargos que posteriormente nos harán. De hecho, cuando tenemos con cargo, ya bien sea comercial o cooperativo, siempre suelen salir de un precio inferior a precio de venta de almacén. Voy a hacer un inciso, recordar precio de venta de laboratorio por debajo y el precio de venta de almacén en el IVA 4 siempre es un cargo de un 8,22%. Si cogéis el PVL, lo multiplicáis por 8,22, obtendréis siempre el PVA. Cuando nos encontramos albaranes con precio de salida de laboratorio,
lo que ocurre es que nos harán este cargo comercial o este cargo cooperativo sobre el PVL. Ojo, con esto no quiero decir que sea el único cargo que haya, porque podemos encontrarnos con cargos posteriores que veremos en factura. Siempre que hay un precio de venta de almacén, nos aplicarán un descuento sobre el mismo. Y vuelvo a repetir, ese es el descuento que nosotros tenemos pactados, pero no significa que sea el descuento neto. Siempre tenemos que entender que cuando nosotros estamos pactando un descuento o un cargo comercial, no es el definitivo. Es decir, es un descuento o es un cargo llamado bruto. Posteriormente tendremos que incrementarlo con las posibles más descuentos que pueda haber o con los posibles cargos que podemos tener sobre ellos. En cualquiera de los dos casos, aplicándole sobre estos precios de salida todos los descuentos y cargos que tenemos en albaranes y facturas, es cuando determinaremos el descuento neto final. Una parte muy importante es que existen distribuidores que aplican o aparece pintado en el albarán el descuento o el cargo que se le está imputando sobre este precio. Pero posteriormente, cuando observamos el total dentro del mismo albarán, no nos están cobrando la parte final. ¿Esto qué significa? Significa que en ocasiones no nos están aplicando el descuento en línea por mucho que esté aplicado, o bien que no nos están aplicando el cargo comercial en línea que en teoría tendríamos que tener. ¿Y por qué hacen esto? Porque al final del mes, en un albarán aparte, aparecen todos estos descuentos de forma conjunta o todos estos cargos de forma conjunta. Con lo cual, coger ahora mismo un albarán y observar si tenéis pintado el descuento o el cargo y observar en la escaleta final si realmente, o en los totales finales, si nos están aplicando realmente ese descuento o se lo están reservando para aplicárnoslo al final de la factura, ¿vale? Hablando de facturas, en las facturas, ¿qué nos podemos encontrar? Precisamente nos podemos encontrar todos estos abonos de condición comercial acumulada. Esto ocurre cuando nuestra política de facturación no incluye que nos den los descuentos en línea. Entonces lo que hacen es esperarse a final del mes, a que acabes el mes, observar si tus compras son las que realmente tendrían que haber sido de volumen de compra, y ahí es cuando te proporcionan el abono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger la factura, observar los albaranes, visualizar lo que nos están aplicando en los mismos y si no hay nada aplicado, tendremos que dirigirnos a la factura para observar los abonos de condición comercial, ¿vale? Lo mismo ocurre con los abonos de laboratorio. Ojo con esto. Tenemos que diferenciar mucho los abonos que nos da el distribuidor de los abonos que nos estamos llevando por nuestros pactos independientes con el laboratorio. ¿Por qué? Porque en unos casos o en muchas ocasiones, cuando nos hacemos nosotros una valoración final de los abonos que hemos recibido, solemos incluir estos abonos de laboratorio retroactivos, y estos no forman parte de la condición comercial pactada con el distribuidor. Altamente importante, hay que descartar siempre todos los abonos de laboratorio. Y por supuesto, tenemos que observar los cargos. ¿Qué tipo de cargos nos podemos encontrar? Muy variado. En la parte izquierda de la diapositiva podéis observar he intentado juntar varios distribuidores, varios ejemplos, para que podáis observar los diferentes gastos. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos cuando dan la condición, cuando no la dan, descuentos en línea en la parte de derecha con el 5%. Luego hay una parte muy importante en una factura que pone
G.servicio. En este caso que pone G.servicio, aunque no lo ponga, es un gasto por servicio, y esto es importante porque si no lo pone definidamente, nuestro gestor a lo mejor o nosotros mismos ni tampoco lo sabemos. También es importante observar a la derecha, si nos damos cuenta, en el IVA 4 tenemos el IVA 10, tenemos el IVA 21. Bueno, pues en este caso podemos ver que tanto en la izquierda como en la parte derecha estamos hablando de menos 1.577,66, menos 31,84, pero sin embargo la parte central, que corresponde al IVA 10, corresponde a un cargo de 20,41. También tenemos que observar todas las cuotas que nos van apareciendo, porque claro, nosotros nos vamos apuntando a servicios, pero cada servicio tiene un gasto y todos son imputables para determinar la condición final que tenemos. Por supuesto, también incluso nos podemos encontrar algún tipo de cargo, como es en la parte de abajo de la diapositiva, que podéis observar cargos de 2,5%, cargos de un 4% sobre la incontinencia. Es decir, tenemos que ir visualizando albaranes, las facturas, porque en todas ellas nos van a aparecer cargos. ¿Y estos cargos por qué se producen? ¿O este descuento que yo tengo, por qué lo tengo así? ¿Por qué puede variar? Pues porque tenemos, como os he dicho al principio de la exposición, unas políticas comerciales a las que nos sometemos. Estas políticas comerciales, ¿qué tienen? ¿Qué características tienen? La principal es que van a poder cambiar a lo largo del año. ¿Y cómo podemos saberlo? Primero y más importante, el distribuidor nos tiene, o bueno, el comercial que nos viene a ver, nos tiene que identificar esos cambios de política comercial. Si eso no se realiza así, tenemos que tener en cuenta que en nuestras páginas web podemos acceder a las políticas comerciales actualizadas. Entonces tenemos que estar atentos y de vez en cuando irnos a la web y observar cómo ha modificado o cómo se ha modificado la política comercial. Seamos proactivos en este caso, no esperemos a que nos lo cuenten. Intentemos nosotros actuar con antelación frente a estos posibles cambios y modificaciones. La última se ha producido ahora en el mes de febrero del 2021, que ha habido un cambio, y cuando hablo de política comercial de distribución, es importante que tengamos en cuenta que también se modifica la política comercial genérica. Esto significa que varían los escalados por los cuales nosotros estamos obteniendo descuento por los genéricos que compramos a través del distribuidor. Importantísimo también, porque imaginaros que nosotros compramos a un laboratorio, creemos que con 500 euros de compra ese laboratorio nos va a hacer un abono, pero realmente podemos encontrarnos con el caso de que ha variado la política comercial y ese escalado ha pasado de 500 a 650, con lo cual ese mes te estás quedando 150 euros por debajo y no estás recibiendo absolutamente nada sobre esos 500 euros de compra, ¿vale? Entonces es importante que estemos atentos. Toda variación de política comercial modifica nuestro descuento y por tanto nuestro margen. Es decir, no estoy diciendo que lo perjudiquen, estoy diciendo que lo modifican. Entonces, toda modificación tenemos que tenerla en cuenta, tanto para bien como para mal, tanto para calcular nuestro propio margen y poder actuar sobre él, o para simplemente tener el conocimiento debido. Luego, las políticas comerciales fijan los gastos. ¿Esto qué significa? Si nos van a cobrar por las llamadas telefónicas, vendrá en la política comercial. Las llamadas telefónicas me refiero a pedidos que hacemos por centralita telefónica. Entonces, que sepamos que sí, que existe un cargo, que existe un gasto por hacer un pedido por llamada telefónica. Si nos van a modificar o nos van a aumentar la franquicia, hago un pequeño inciso para explicar leve y brevemente la franquicia. La franquicia simplemente es cuando nosotros pactamos una condición, o simplemente no pactamos ninguna condición, pero sabemos que por nuestro volumen de compra podemos adquirir una serie de condiciones, tenemos que tener en cuenta que no se nos va a aplicar sobre todo el volumen de compras, sino que va a haber unas compras iniciales que no van a tener descuento.
ni el pactado ni en el que nos corresponde por volumen. Es decir, no vamos a tener descuentos sobre estas compras iniciales. A eso se le llama franquicia o tramo cero, que significa que sobre ese tramo no obtenemos descuento, ¿vale? Y afecta al IVA 4%. Bueno, pues en las políticas comerciales esto aparece. De hecho, a la izquierda de la diapositiva os pongo algunos ejemplos de estas franquicias. A veces está muy claro, como en el caso de la política comercial en amarillo que tenemos ahí a la izquierda, que ahí en la parte de abajo muy finita pone que efectivamente habrá una cantidad X sin descuento decenal, es decir, hay que multiplicarla por 3. Sin embargo, en la parte de arriba, que pone tarifa de escala mensual, APVF, en ese caso no identifican una franquicia propiamente dicha, pero sí que te ponen que de 0 a 4.000 euros, porque lo ponen en el escalado, no tendrás descuento. Es decir, es una franquicia. En algunas ocasiones, como hemos visto hasta ahora, nos están marcando claramente, nos están diciendo sobre este volumen no vas a tener descuento, pero sin embargo hay en otras ocasiones que única y exclusivamente lo que nos dice es mensualmente se aplicará tramo cero. Punto. Ni te dicen cantidad, ni te dicen en cuánto está, ni te dicen si va a ser siempre o si no va a ser nunca. No se sabe. Simplemente pone mensualmente. ¿Esto por qué lo hacen? ¿Es posible que tú no tengas franquicia? Es posible. ¿Es posible que la tengas? Por supuestísimo. Y esto, como la única manera de saberlo es gestionando muy bien las compras y haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo, que es saber perfectamente sobre qué nos lo están aplicando el descuento, porque si hacemos una valoración de compras, compramos 10.000 y nos lo están aplicando sobre 8.000, está claro que tenemos un margen de 2.000 euros en los cuales no hemos tenido ese descuento. Por supuesto, fijan descuentos por volumen, establecen lo que son todas las normas de facturación a las que nos vamos a someter, incluido para ello todos los descuentos, abonos o cargos que podemos tener por nuestra forma de pago. Esto también viene en las políticas comerciales. De hecho, las variaciones que ha habido más enormes ahora mismo en los últimos años en la variación de política comercial del distribuidor ha estado siempre orientada a la disminución en las condiciones que nos estaban dando por nuestra forma de pago, que son condiciones a las que yo llamo condiciones financieras, que son distintas de las condiciones comerciales por volumen. Entonces, establecen, como he dicho, todas estas normas de facturación. Además, todas las condiciones de los pedidos que se van a realizar fuera de la compra habitual también tienen su normativa específica en estas políticas comerciales. Es decir, por ejemplo, los cargos comerciales que nos van a aplicar en los transfers, los cargos comerciales que vamos a obtener en las plataformas, los cargos que vamos a sufrir por los grupos de compra. Todo esto puede verse en todas las políticas de facturación. Por supuesto, los rápeles que he dicho antes de los laboratorios, importantísimo. De hecho, os he puesto un ejemplo en el centro de la diapositiva, en el cual, bueno, pues aparece ahí un rappel de genéricos de cómo ha ido cambiando. La evolución, bueno, yo tengo la evolución desde el 2017 y es muy curioso ver cómo han ido evolucionando todas estas variaciones en los rápeles y cómo han ido subiendo los escalados. Y a mí me resulta esto muy tremendista, porque bajan los precios de los genéricos y nos suben los escalados, con lo cual estamos ahí en un sitio que tenemos que comprar más para obtener lo mismo. Pero bueno, esto también se solventa de una manera que es pactando con los laboratorios de genéricos y obviando de alguna manera los escalados. También se puede hacer, pero esto ya pertenecería a otra ponencia. Por supuesto, disponen o rigen todas las condiciones de caso de incumplimiento. Cuando yo no llego, porque ellos se comprometen a una cosa, pero a nosotros nos obligan a comprometernos a el volumen de compras que tenemos que hacer.
o simplemente las condiciones que hemos establecido inicialmente. Bueno, pues en caso de incumplimiento, los cargos que van a hacer o los déficits o los deméritos de condición nos van a aparecer en los casos de incumplimiento en las políticas comerciales. ¿Qué obtengo por mi compra? Esto es el kit de la cuestión cuando compramos a la distribución. Antes he dicho que era muy importante saber lo que compramos y cómo lo compramos, y es por esta diapositiva. ¿Qué obtengo? ¿Dónde me están dando el descuento? ¿Vale? El descuento, he dicho ya antes que nos lo dan sobre IVA 4, el IVA 4%. Pero sobre todo el IVA 4%, no. Nos lo dan sobre un volumen de compras menor al que nosotros realizamos. Es decir, si nosotros sumamos toda la compra de IVA 4 al goteo que le estamos realizando al distribuidor, no nos va a coincidir con el abono que estamos recibiendo, nunca. ¿Qué tenemos que saber? Tendremos que quitarle, porque ya hemos hecho nuestro trabajo y ya sabemos los reales decretos que hemos comprado, sabremos la compra genérica que hemos comprado y sabemos el volumen de franquicia que nos están aplicando. Entonces, de toda nuestra compra de IVA 4, eliminaremos toda la compra de Real Decreto, toda la compra de genérica, toda la compra de franquicia, y aquí viene la parte más complicada, que es saber la compra exclusiva. ¿A qué me refiero con la compra exclusiva? La compra exclusiva son todas aquellas moléculas que estamos comprando con unas condiciones especiales o fuera del goteo a través de grupos de compra y que ya tienen el descuento dado. También deberemos de eliminarla porque no nos van a dar el descuento comercial que hemos pactado con ellos si esa molécula ya tiene un descuento adquirido. Es decir, compra de IVA 4 entera y vamos quitando Real Decreto, vamos quitando los genéricos sin condición, vamos quitando la compra exclusiva, le quitaremos la franquicia y nos quedaremos con los tramos o los volúmenes sobre los que nos van a dar este descuento. Tenemos que tener en cuenta, o el cargo, por supuesto, que todas, absolutamente todas las farmacias no tienen descuentos sobre el 100% del IVA 4. Ninguna. O sea, tenemos que tener en cuenta y muy claro esta parte. Igual que tenemos que tener claro que en el caso de que compremos con cargo comercial, toda, absolutamente nuestra compra va a ir con cargo comercial o cooperativo. Estoy hablando del goteo, no estoy hablando de grupos de compra, no estoy hablando de cosas especiales, de transfer, etcétera, etcétera, ¿eh? Estoy hablando del goteo. Entonces, sobre toda la compra con precio de salida PVL, siempre tendremos un cargo comercial. ¿Y qué tipo de cargos? ¿O cuánto nos cuesta al año? Bueno, pues esto es una estadística que nosotros realizamos cada año con todas las auditorías que hacemos en Farmaverita, porque hacemos muchísimas auditorías a lo largo del año, y entonces hacemos una estadística que nos va marcando los gastos que nos encontramos anualmente en cada farmacia. Y aquí tenemos una comparativa de lo que nos encontramos en el 2019 y en el 2020. Mientras que en el 2019, tramo 0 franquicia, el máximo estaba establecido en 4.300, hemos observado un incremento a lo largo del 2020 a 4.580. Lo mismo pasa con el financiero. Igualmente con las devoluciones acordadas financieros por forma de pago que tenga la farmacia. Lo mismo ocurre con las devoluciones. En las caducidades hemos observado un incremento bastante enorme, y esto no deja de ser porque siempre nos pillan ahí con la cajonera al final los típicos. Caducidades, pues ojito con ellas porque al año nos pueden hacer un cargo de 11.000 euros. Luego los grupos de compra, hasta el 2019 había algunos de ellos que nos salían gratuitos. A partir del 2020, salvo pequeñas excepciones muy pequeñas, estamos hablando de que empiezan ya a 1.300 euros, a partir de 1.300 euros anuales. Y luego cargos varios, esto ya depende del proveedor. Perdón, esto ya depende del proveedor.
Estos cargos varios están asociados siempre a las formas de compra. Compra transfer, compra diferidos, todo este tipo de compra va a tener un cargo. ¿Y cómo? Pues variable y dependiendo del distribuidor con el que trabajamos. Algo muy importante es que el descuento real siempre es el abono obtenido menos los cargos o gastos imputados. Siempre, si yo pacto un 6, no voy a tener un 6. Y menos sobre toda la compra del IVA 4. Esto es categórico. Tendré un 6 sobre una parte de la compra a la cual le tendré que imputar los cargos que me están realizando. Importantísimas 3 cosas. Primero, conocer las compras que estamos realizando al distribuidor. Segundo, conocer las políticas comerciales que nos están aplicando y todas las políticas de cargos que están afectando por parte del mayorista a nuestra farmacia. Y siempre el descuento que nosotros pactamos es un descuento bruto. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi margen? ¿Cómo lo puedo hacer? Primero, tenemos que analizar dentro del distribuidor todas las vías de compra que nos está ahora mismo ofreciendo. Y tenemos que aplicar a cada categoría la vía de menos gasto. ¿Esto qué significa? Depende de la organización de mi farmacia, depende del espacio que tenga. Podré hacer transfer, podré utilizar los llamados transfers diferidos o bitransfer o el nombre que tenga en esos momentos el distribuidor. Es decir, colgarlo a través de una plataforma e ir tirando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los transfer habitualmente son más baratos que el transfer diferido. Es porque o transfer diferido o transfer al goteo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que estamos utilizando el almacén de alguna manera también para el goteo de nuestros transfer con el laboratorio. Esto es así, tenemos más cargos. Tenemos que analizar todos los cargos y buscar las formas de máxima rentabilidad. Muchos de nosotros estamos pagando al contado. Muchos de nosotros estamos pagando a 30 días con cargos. Muchos de nosotros estamos 5 días más la factura. Sabéis que todo eso tiene cargo. Sabéis que un día de aplazamiento va a tener cargo. Sabéis que por una modalidad financiera podéis tener cargo. Observar las políticas financieras de cada una de ellas. Vinculaciones se ha puesto de moda. Ahora mismo tienes que estar integrado, tienes que estar vinculado, tienes que adherirte a esto, tienes que comprar esto. Es complicadísimo. Por mucho que te digan que esté en la página web, si aprietas ahí vas a tener todas tus vinculaciones al mes o no. Bueno, pues yo tengo que decir que esto es un poco complicado y os explico un ejemplo muy claro. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos o estamos observando nuestras compras de genéricos y tenemos que llegar a 500 euros de compra y nosotros realizamos una compra de un transfer el día 29 porque nos acabamos de dar cuenta, ostras, si no te lo sirven y no te lo facturan antes del 29 y algunas moléculas se te van al día 1 del mes siguiente, no vas a llegar a los 500 euros. Y esto puede pasar con las vinculaciones. Es decir, si las vinculaciones van asociadas a volúmenes de compra, hay que estudiar mucho los volúmenes de compra que nosotros tenemos. Soy muy partidaria, y esto es a nivel personal porque lo he observado en compras de alta rentabilidad, en focalizar las compras en un mayorista. Yo entiendo que por dar servicio necesitamos a más. Entiendo que puede haber un segundo, eso lo entiendo, pero a partir del tercero es que son todo pérdidas y hablamos de servicio, y nos peleamos con el primero para obtener una mejor condición, pero no nos estamos dando cuenta que ese volumen de condición que estamos solicitando al primero lo estamos perdiendo por el tercero. Se puede hacer, se puede realizar, yo entiendo que hay que dar servicio y además que es que las farmacias estamos para dar servicio, pero para alta rentabilidad se puede focalizar. Estoy diciendo focalizar, no que sea única y exclusivamente uno, pero esto de compras al 50-50, compras 75-25, hay que mirarlo mucho. Evidentemente tendremos que comprar lo suficiente al segundo para que no nos hagan cargos, ¿vale? Y laboratorios de genéricos, si os lo podéis permitir, focalizar. Lo mismo,
máximo 3 laboratorios y entre ellos repartir todos, que todo te pueda dar servicio, que todos tengan la... ¿Por qué? Porque la forma de negociación que podemos tener más fácil con ellos y obtener mayores condiciones es mediante la concentración. No vayáis al pelotazo, yo no os lo recomiendo. El pelotazo, supongo que vosotros ya sabréis lo que es. Segundo, si tenemos el segundo mayorista, debemos de intentar que no sea lesivo. ¿Y esto qué significa? Lo mismo que políticas comerciales. ¿Cuál es el mínimo de compra que tengo que realizar? ¿Qué es lo que necesito para que no me hagas ningún cargo? Ya no es ni tener condición, es simplemente que no sea lesivo. Lo mismo ocurre con los cambios de política comercial. Si tenemos dos, tenemos que saber las políticas comerciales del primero y las políticas comerciales del segundo. ¿Cómo me están afectando? ¿Cómo están variando mi margen? ¿Cómo están variando estos cargos? Todos los cambios tenemos que conocerlos. Y muy importante, quiero que sepáis que después de 5 años de dedicarme a la gestión de compras, os tengo que decir que las facturas y los albaranes, esto es una gran sorpresa para todos vosotros, no son cuestión de fe. O sea, no son cuestión de fe. Podéis estudiarlos, podéis comprobarlo y además esto nos va a llevar de una manera muy satisfactoria a gestionar mejor todas nuestras compras. La economía es economía, los datos son datos, es decir, ¿es complicado? Sí. ¿Es difícil y además es un rollo porque ninguno de nosotros nos hemos dedicado a ello? Lo entiendo, pero realmente si queremos aumentar nuestro margen y no solamente por ello, por gestionar y conocer bien nuestras compras a través del distribuidor y qué nos están haciendo, cómo me puedo ahorrar este gasto, cómo puedo mejorar aquí, necesitamos estudiarlas. No es cuestión de fe, os lo digo yo que llevo 5 años estudiando facturas y albaranes y políticas comerciales de los distribuidores. Pues muchísimas gracias, hasta aquí con Farmaverita. Os dejo mi contacto por si necesitáis cualquier aclaración, cualquier duda que os haya surgido. Si necesitáis hacer un análisis, una auditoría, comprobar las condiciones y los márgenes de vuestra farmacia, estoy a vuestra completa disposición para lo que necesitéis. Tenéis un link en el que hay un libro publicado, o que publicamos un libro y que os lo podéis descargar si lo necesitáis. Va también sobre todo lo que hemos hablado ahora mismo y profundizaremos un poquito más. Muchísimas gracias y un saludo.